Justo cuando estaba a punto de besar a mi futuro esposo, un hombre desconocido se levantó y gritó, «Estuvo conmigo anoche». Todos se quedaron atónitos, y fue entonces cuando mi suegra se derrumbó diciendo, «Acabas de arruinar nuestra familia». Mientras tanto, se acercó, me arrancó el vestido y dijo, «Puta asquerosa». Miré a mi esposo y le dije, «No es cierto, está mintiendo». Pero en ese momento, mi esposo me escupió en la cara con asco y fue con su madre. Al mirar a mis padres, vi a mi hermana sonriendo con suficiencia, y mis padres gritaron, «Hoy nos has deshonrado, de ahora en adelante estás muerto para nosotros». Mi hermana se me acercó y me susurró, «Bueno, hermana, ¿qué tal la boda?». No respondí. Salí del lugar en silencio, pero lo que hice a continuación los dejó a todos pálidos. Me llamo Heather Mitchell, y esta es la historia de cómo el día perfecto de mi boda se convirtió en el catalizador de la venganza más satisfactoria que he orquestado. La mañana empezó como el sueño de cualquier novia. Estaba en la suite nupcial del Grand Heritage Hotel en el centro de Chicago, rodeada de rosas blancas y burbujas de champán. Mi vestido era una impresionante creación color marfil que le había costado a la familia de mi prometido Brian $12,000, un detalle que su madre, Dorothy Hawthorne, nos recordó al menos 3 veces durante la planificación. Los Hawthorne eran ricos de toda la vida, de esas familias que tenían calles con su nombre y donaban alas a hospitales. Brian era su hijo predilecto, un exitoso banquero de inversiones que conducía un Tesla y vestía nuestros trajes de ricos en cenas informales. Debería haber sido la mujer más feliz del mundo. En cambio, sentí en el estómago la calma que había intentado ignorar durante semanas. Algo en el comportamiento de mi hermana Lauren había fallado últimamente. Había estado haciendo demasiadas preguntas sobre Brian, apareciendo en lugares donde sabía que estaríamos y haciendo comentarios crípticos sobre cómo las cosas no siempre son lo que parecen. Lauren siempre había tenido celos de mí. Era 2 años mayor, había entrado en Harvard mientras ella se había conformado con Northwestern, y ahora yo me casaba con un miembro de una de las familias más prominentes de Chicago mientras ella aún estaba en pie. Seguía trabajando de camarera en el centro y saliendo con perdedores que conocía en apps de citas. La ceremonia estaba prevista para las 3 de la tarde. El salón de baile del Grand Heritage se había transformado en un cuento de hadas, con peonías blancas que caían en cascada sobre cada superficie y candelabros de cristal que proyectaban arcoíris sobre los suelos de mármol. 200 invitados ocupaban las sillas color marfil, entre ellos varios concejales, 2 jueces federales y la esposa del alcalde. El padrino de Brian, su compañero de cuarto en la universidad, Marcus Chen, estaba de pie junto a él en el altar, con aspecto incómodo con su smoking a medida. Mi padre, Robert Mitchell, me acompañó al altar con lágrimas en los ojos. Papá era dueño de 3 concesionarios de autos exitosos en los suburbios de Chicago, y aunque no éramos tan ricos como Hawthorne, nos había ido bien. Mi madre, Marilyn, se secó los ojos con un pañuelo de encaje, probablemente pensando en cómo este matrimonio elevaría aún más el estatus social de nuestra familia. Siempre habían estado orgullosos de mí, la mejor estudiante de la preparatoria, con honores en Harvard, una exitosa ejecutiva de marketing en una de las mejores empresas de la ciudad. Pero este matrimonio con Brian fue su mayor victoria. Lauren fue mi dama de honor, con un vestido rosa empolvado que complementaba a la perfección su cabello castaño rojizo. Había insistido en ese tono en particular, diciendo que resaltaba sus ojos. Al pasar junto a ella, camino a Brian, me dedicó una sonrisa que parecía demasiado brillante, demasiado cómplice. Reprimí la incomodidad y me concentré en el rostro de Brian. Estaba guapísimo con su smoking negro, su cabello oscuro perfectamente peinado, sus ojos azules brillaban con lo que creí que era amor y emoción. La ceremonia transcurrió sin incidentes. El reverendo Thompson, quien bautizó a Brian y a su hermana menor, Crystal, habló sobre el amor, el compromiso y la construcción de una vida juntos. Los votos de Brian fueron todo lo que soñé, románticos, sinceros, prometían un futuro lleno de aventuras y devoción. Mis propios votos hablaban de confianza, compañerismo y la alegría que sentía al elegirlo como mi compañero de vida. Intercambiamos anillos, el mío era un impresionante diamante de 3 quilates rodeado de zafiros que había pertenecido a la abuela de Brian. El suyo era un sencillo anillo de platino que elegimos juntos en Tiffany's. Todo era perfecto. Todo fue exactamente como lo había planeado durante los últimos 18 meses. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. El reverendo Thompson acababa de declararnos marido y mujer. «Pueden besar a la novia», dijo con una cálida sonrisa. Brian me levantó el velo, sus manos acariciaron mi rostro con suavidad, y se inclinó para darnos nuestro primer beso como casados. El fotógrafo estaba perfectamente posicionado para capturar el momento. Los invitados guardaron silencio, expectantes. Fue entonces cuando un hombre al que nunca había visto en mi vida se levantó de la última fila. Era de estatura media, quizá de unos 30 años, con cabello castaño y una cara olvidable. Llevaba un traje barato que no le sentaba del todo bien y parecía completamente fuera de lugar entre el mar de ropa de diseñador y joyas caras. Pero su voz se oyó con claridad en el silencioso salón cuando gritó esas palabras que me perseguirían durante meses. «Ella estuvo conmigo anoche». El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas se giraron para mirar a este extraño, luego a mí, y luego a él.
Sentí que las manos de Brian se apartaban de mi rostro como si de repente hubiera estallado en llamas. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. ¿Qué dijiste? La voz de Dorothy Hawthorne atravesó el silencio como un cuchillo. La madre de Brian siempre había sido intimidante, alta, elegante, con el cabello plateado impecable y el porte característico de generaciones de privilegio. Pero ahora tenía un aspecto aterrador, con el rostro pálido por la sorpresa y la creciente rabia. El desconocido, que luego supe que se llamaba Wade Morrison, sonrió con la confianza de quien tiene todas las de ganar. Le dije que había estado conmigo anoche. Heather y yo pasamos la noche en el Marriott del centro. Habitación 1247. Me dijo que estaba reconsiderando la boda. Ya se oía a los invitados entre la multitud. Brian se apartó de mí como si fuera contagioso. ¿Heather? Su voz era apenas un susurro, pero transmitía todo el dolor y la confusión del mundo. No es verdad. Me giré para mirarlo, intentando alcanzar sus manos, pero él se apartó. Brian, te juro que no es cierto. Nunca había visto a este hombre en mi vida. Pero incluso mientras lo decía, vi la duda asomarse a los ojos de Brian. El desconocido sentía con seguridad y ahora buscaba en el bolsillo de su chaqueta. Sacó lo que parecía una tarjeta de hotel y la levantó. Dejó esto atrás, dijo Wade lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Habitación 1247 del Marriott. Pedimos servicio a la habitación alrededor de la medianoche, champán y fresas. Dijo que necesitaba sentirse deseada, que su prometido había estado frío y distante últimamente. Fue entonces cuando Dorothy Hawthorne perdió los estribos por completo. Acabas de arruinar nuestra familia. Gritó, y su compostura, cuidadosamente mantenida, se hizo añicos. Empezó a caminar hacia mí, con sus tacones resonando amenazadoramente en el suelo de mármol. Todo por lo que hemos trabajado, todo lo que hemos construido, destruido por una puta mentirosa. Observé con horror cómo esta mujer, que siempre había sido la imagen del refinamiento y la clase, se desmoronaba por completo. Al llegar a mi lado, agarró el delicado encaje de mi vestido con ambas manos y lo rasgó con una fuerza que desconocía. El sonido de la tela al rasgarse resonó por todo el salón. Puta asquerosa, espetó, con el rostro desencajado de rabia. ¿Cómo te atreves a estar en este lugar sagrado y a burlarte de todo lo sagrado? El hermoso vestido que me hacía sentir como una princesa estaba hecho jirones. Los invitados ya estaban de pie, algunos intentando acercarse para ver qué pasaba, otros retrocediendo ante el caos. Podía oír susurros, teléfonos que sacaban para grabar el desastre. Me volví desesperada hacia Brian, esperando contra toda esperanza que me creyera, que me defendiera, que el hombre al que había amado durante 3 años supiera que era incapaz de semejante traición. No es verdad, está mintiendo. Le supliqué. Brian, me conoces. Sabes que jamás haría esto. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, solo vi asco en la traición. El hombre que me había susurrado palabras dulces momentos antes, que había prometido amarme y cuidarme, me miró como si fuera algo vil que hubiera salido de debajo de una roca. Y entonces me escupió en la cara. La saliva caliente me golpeó la mejilla y me resbaló hacia la mandíbula. La humillación fue tan completa, tan devastadora, que por un instante no pude respirar. Brian nunca me había alzado tanto la voz en 3 años juntos, y ahora me lo reprocha en la cara frente a 200 personas, incluyendo a algunas de las personas más poderosas de Chicago. Sin decir una palabra más, se alejó de mí y fue con su madre, quien inmediatamente lo abrazó con ternura. Dorothy lloraba, sollozos fuertes y horribles que parecían resonar en el cavernoso salón. Mi pobre niño, se lamentó. Mi pobre e inocente niño. Me limpié la saliva de la cara con el dorso de la mano y me volví hacia mis padres, desesperada por alguna señal de apoyo, alguna indicación de que al menos mi familia creía en mí. Pero al ver sus rostros, se me encogió aún más el corazón. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Tenía el rostro pálido y los hombros hundidos en los pies. Mi madre lloraba, pero no por compasión, sino por vergüenza y rabia. Hoy nos has deshonrado de verdad, dijo mi padre, y su voz resonó entre la multitud silenciosa. De ahora en adelante, estás muerto para nosotros. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Mis propios padres, quienes me criaron, me amaron y me apoyaron en todo, me repudiaban basándose en la palabra de un completo desconocido. Busqué desesperadamente a alguien, a cualquiera, que pudiera creerme u ofrecerme apoyo. Pero solo vi rostros llenos de asombro, disgusto, lástima y, algo aún peor, satisfacción. Algunas de estas personas disfrutaban de este desastre, de esta completa destrucción de lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Fue entonces cuando noté que Lauren se acercaba. Mi hermana, mi dama de honor, la persona que se suponía que debía estar a mi lado pase lo que pase. Por un momento, sentí un atisbo de esperanza. Quizás me creería. Quizás me ayudaría a entender qué estaba pasando. Pero cuando se acercó lo suficiente como para que solo yo pudiera oírla, susurró unas palabras que me helaron la sangre. Bueno, hermana, ¿qué tal la boda? Su sonrisa me lo dijo todo. No fue casualidad.
No se trataba de un error de identidad ni de un loco que interrumpiera mi boda. Esto había sido planeado. Lauren había orquestado toda esta pesadilla. La miré fijamente, incapaz de hablar, incapaz de procesar la magnitud de su traición. Mi propia hermana me había destrozado la vida por razones que ni siquiera podía empezar a comprender. El salón era un completo caos. Los invitados hablaban a gritos, algunos intentando irse, otros apiñados para comentar el escándalo. El fotógrafo había dejado de tomar fotos. La coordinadora de bodas no aparecía por ningún lado. Las hermosas flores y decoraciones que habían costado miles de dólares parecían burlarse de mí con su alegre perfección. No respondía a la pregunta de Lauren. No podía. Sentía que se me cerraba la garganta y temía que si abría la boca, gritaría o vomitaría. En cambio, recogí lo que me quedaba de dignidad y los restos andrajosos de mi vestido y salí del salón. El vestíbulo del Gran Patrimonio estaba afortunadamente vacío, salvo por algunos empleados del hotel que intentaban no mirar fijamente a la novia desaliñada que entraba a trompicones con un vestido de novia roto. Llegué al ascensor y subí a la suite nupcial, donde finalmente me permití derrumbarme. Lloré durante horas. Lloré por la humillación, por la pérdida de Brian, por la destrucción de mi relación con mis padres y, sobre todo, por la traición de Lauren. Pero en medio de ese colapso, la ira comenzó a reemplazar el dolor. Esto no era justo. Esto no estaba bien. Me habían tendido una trampa, me habían incriminado, me habían destruido personas que se suponía que debían amarme. Y les iba a hacer pagar. En los días siguientes, los detalles de mi humillación pública se extendieron como la pólvora por los círculos sociales de Chicago. La historia lo tenía todo: riqueza, escándalo, drama familiar y un desastre en el día de la boda del que se hablaría durante años. La familia de Brian emitió un comunicado expresando su conmoción y decepción por mi traición y pidiendo privacidad durante este momento difícil. Mis padres se negaron a atender mis llamadas. Lauren parecía haber desaparecido por completo. Pero no me quedé de brazos cruzados durante esos días oscuros. Estaba planeando. Lo primero que hice fue contratar a una investigadora privada llamada María Santos. María era una exdetective de la policía de Chicago que ahora dirigía su propia firma especializada en investigaciones corporativas y asuntos personales. Era firme, inteligente y, lo más importante, creyó mi historia cuando le dije que nunca había visto a Wade Moesen en mi vida. Este nivel de detalle, la habitación del hotel, los artículos específicos que mencionó, requirió planificación, dijo María durante nuestra primera reunión. Alguien le dio esta información. Necesitamos averiguar quién y por qué. La investigación de María avanzó con rapidez. En una semana, descubrió que Wade Moesen era en realidad Wade Moesen, pero estaba desempleado y vivía en un estudio en la zona sur de Chicago. Le habían pagado $5,000 en efectivo para que arruinara mi boda, y quien le había pagado era Lauren. Pero eso fue solo el principio. La investigación más profunda de María reveló algo que me enfureció. Lauren no solo había contratado a Wade para arruinar mi boda. Llevaba meses saboteando sistemáticamente mi relación con Brian. Ella le había estado infundiendo sutiles dudas sobre mi fidelidad, enviándole mensajes anónimos insinuando que lo engañaba, e incluso llegó a crear cuentas falsas en redes sociales para coquetear conmigo públicamente y que Brian las viera. La tarjeta de acceso del hotel que Wade le había mostrado. Lauren la había conseguido de un amigo que trabajaba en un Marriott y la había programado para la habitación 1247, que estaba vacía esa noche. El recibo del servicio de habitaciones que mencionó. Lauren lo había creado usando el sistema de pedidos del hotel a través de otro contacto. Pero el descubrimiento más devastador estaba por llegar. Lauren llevaba 6 meses acostándose con Brian. Las pruebas eran abrumadoras: recibos de hotel, mensajes de texto que María había recuperado de los archivos borrados de Brian, fotos del teléfono de Brian que mostraban a Lauren en posturas comprometedoras. Lauren no solo quería arruinar mi boda, sino robarme la vida por completo. El plan era que Brian finalmente recurriera a ella en busca de consuelo después de dejarme, y ya habían estado planeando su propio futuro juntos. Mis padres habían sido cómplices involuntarios. Lauren les había estado contando las mismas mentiras que le había contado a Brian, convenciéndolos de que yo había estado actuando de forma extraña, de que había sido distante y reservada. Para cuando ocurrió el desastre de la boda, ella ya los había preparado para creer lo peor de mí. Pero la investigación de María me había revelado más que solo la verdad, me había dado argumentos. Las semanas posteriores a estas revelaciones fueron un torbellino de planificación cuidadosa y pensamiento estratégico. Me vi transformada de ser una víctima desconsolada en algo mucho más peligroso, una mujer sin nada que perder y con todo que ganar de la verdad. Durante este periodo, también descubrí lo extensa que había sido la red de mentiras de Lauren. La investigación de María reveló que Lauren había estado saboteando mis relaciones mucho antes de que Brian apareciera. Había roto mi relación con mi novio de la universidad, Marcus Williams, enviándole mensajes anónimos alegando que le estaba haciendo trampa. Había interferido con el ascenso al que me postulaba en el trabajo difundiendo rumores sobre mi profesionalismo a personas clave que tomaban decisiones. Los celos de Lauren no eran nuevos, eran un patrón que llevaba años destrozando mi vida, y yo había sido demasiado confiada para darme cuenta.
El descubrimiento más doloroso fue descubrir el papel de mis padres en todo. Aunque no habían participado activamente en el sabotaje, María encontró pruebas de que Loan los había estado manipulando durante meses antes de la boda. Había estado sembrando dudas sobre mi carácter, sugiriendo que el éxito me estaba cambiando para peor, que me estaba volviendo arrogante y egoísta. Incluso los convenció de que me avergonzaba nuestro origen de clase media y que intentaba distanciarme de la familia. Lauren había sido especialmente astuta al presentarse como una hermana preocupada. Les decía a nuestros padres cosas como, estoy preocupada por Heather. Últimamente parece diferente, más reservada. Espero que no se esté metiendo en nada que no deba. Luego, unos días después, me hacía seguimiento con observaciones sobre mi comportamiento que parecían confirmar sus preocupaciones. ¿Te diste cuenta de cómo Heather evadió tu pregunta sobre dónde estuvo el fin de semana pasado? No es propio de ella. Para cuando ocurrió el desastre de la boda, Loan había convencido a nuestros padres para que creyeran lo peor de mí. Llevaban semanas cuestionándome, así que las acusaciones de Wave Morrison parecían confirmar lo que temían. Este descubrimiento me hizo sentir casi tanto como la traición misma. Mis padres no me habían repudiado en un momento de conmoción e ira. Se habían ido convenciendo poco a poco, durante meses, de que me estaba convirtiendo en alguien en quien no podían confiar ni respetar. Loan no solo le había robado a mi prometido, sino también la fe de mi familia en mí. La investigación también reveló la verdadera profundidad de la relación entre Brian y Lauren. No solo había sido una aventura física, sino que habían planeado un futuro juntos casi desde el principio. María encontró pruebas de que habían buscado apartamentos juntos, hablado del lugar de la boda e incluso de tener hijos. Loan llevaba una doble vida, haciéndose la hermana que me apoyaba en la cara mientras planeaba apoderarse de mi existencia a mis espaldas. El descubrimiento más escalofriante fue una serie de mensajes de texto entre Brian y Loan de la semana anterior a la boda. Lauren había escrito, después de mañana, debería estar completamente destruida. Todos la odiarán, y tú podrás estar conmigo sin remordimientos. Es perfecto. La respuesta de Brian fue, casi me siento mal por ello. Me quiere de verdad. La respuesta de Loan, ya lo superará. Además, ella nunca te mereció. Estos mensajes revelaron la fría intención de sus acciones. No fue un crimen pasional ni un momento de debilidad, sino la destrucción deliberada y metódica de la vida de otro ser humano para su propio bien. Al observar toda esta información, sentí que mi tristeza y mi dolor se transformaban en una ira mucho más poderosa y justificada. Estas personas me habían robado años de vida, destruido mis relaciones y me habían humillado de la forma más pública posible. Lo habían hecho metódicamente, con alegría y sin remordimientos. Se merecían todo lo que estaba a punto de hacerles. Pero también me di cuenta de que mi venganza debía ser más que una simple humillación pública. Debía tener consecuencias duraderas, de esas que los acompañarían el resto de sus vidas. Necesitaba asegurarme de que sus acciones les costaran todo por lo que habían trabajado, al igual que sus vidas me habían costado todo lo que había construido. Fue entonces cuando decidí ampliar mi investigación más allá del sabotaje a la boda. Si Lauren y Brian eran capaces de un engaño tan elaborado en sus vidas personales, ¿qué más podrían estar ocultando? La investigación más profunda de María sobre sus antecedentes reveló un tesoro de fechorías adicionales. Resultó que Lauren llevaba años cometiendo fraude fiscal. Su trabajo como camarera era solo una fachada. Dirigía un negocio de cobro en negro, organizando fiestas para clientes adinerados y sin declarar los ingresos. Debía al IRS más de $40,000 en impuestos y multas sin pagar. Los crímenes de Brian fueron aún más graves. María descubrió que había estado malversando dinero de las cuentas de inversión de su cliente para financiar su lujoso estilo de vida. Las cantidades eran tan pequeñas que pasaron desapercibidas a corto plazo, pero en 2 años, había robado más de $200,000. Su plan era reponer el dinero gradualmente mediante bonos y comisiones, pero su adicción al juego, algo que desconocía, lo había hecho imposible. La revelación sobre el problema de Brian con el juego explicó tantas cosas de nuestra relación que nunca había entendido. Sus cambios de humor, su secretismo sobre el dinero, su reticencia a hablar de nuestro futuro financiero, todo tenía sentido ahora. Había estado viviendo una vida completamente fraudulenta, y yo solo era un activo más que usaba para mantener su fachada de éxito y respetabilidad. Con esta información adicional, mi plan de venganza se volvió aún más completo. No solo iba a exponer su romance y el sabotaje de la boda, sino que iba a asegurarme de que todos los aspectos de su comportamiento criminal salieran a la luz simultáneamente. La humillación pública sería solo el comienzo de sus consecuencias. También decidí documentar todo mi recorrido por este proceso. El libro que planeaba no solo trataría sobre lo que me habían hecho, sino sobre cómo alguien podía reconstruir su vida tras una traición tan completa, y cómo la verdad podía usarse como arma contra quienes intentaban destruir a personas inocentes. La venganza que planeé fue metódica, exhaustiva y absolutamente devastadora. Primero, le pedí a María que reuniera todas las pruebas del romance entre Lauren y Brian, fotos, mensajes de texto, recibos de hotel, facturas de restaurantes, todo. Le pedí que documentara la cronología, demostrando que su relación había comenzado meses antes de que sabotearan mi boda.
En segundo lugar, le pedí a María que investigara los aspectos financieros de la planificación de la boda. Resultó que Loan había estado robando dinero del presupuesto de la boda, dinero que la familia de Brian había aportado, para financiar su aventura con Brian. Había inflado los costos de los proveedores y se había quedado con la diferencia, usando el dinero de Brian para pagar sus escapadas secretas. Tercero, y lo más importante, descubrí que Brian ya estaba casado. Se había casado en Las Vegas 2 semanas antes de nuestra boda con una mujer llamada Crystal Bennett, una camarera de cócteles a quien conoció en una despedida de soltero. Se suponía que era una broma, un error de borracho que había planeado anular de inmediato. Pero nunca presentó la documentación. Por suerte, toda nuestra ceremonia de boda había sido invalidada. No solo me habían humillado, sino que había sido víctima de bigamia. Esto me dio la oportunidad perfecta para mi venganza. Esperé exactamente 3 meses después del desastre de la boda. 3 meses para que los chismes se calmaran, para que la gente pasara a otros escándalos, para que Loan y Brian se sintieran cómodos en su nueva relación. Loan se había mudado al ático de Brian. Aparecían juntos en público, y la familia de Brian trataba a Loan como si lo hubiera salvado heroicamente de un destino terrible. El lugar que elegí para mi venganza era perfecto, la gala benéfica anual de la Fundación Hawthorne, el evento social más importante de Chicago. 500 de las personas más influyentes de la ciudad estarían allí, incluyendo a todos los que presenciaron mi humillación en la boda. Se esperaba que Brian, como miembro de la junta directiva de la Fundación Familiar, asistiera con Loan como acompañante. Había comprado una mesa para 10 personas en la gala, a $5,000 por persona. No era barato, pero había liquidado algunas inversiones y lo consideré una buena inversión. Invité a 9 amigos que conocían la verdadera historia y estaban deseosos de que se hiciera justicia. La gala se celebró en el Instituto de Arte de Chicago, en el hermoso salón de baile, rodeado de obras de arte invaluables. Llegué con un retraso elegante, luciendo un vestido rojo espectacular que me había costado más de lo que Loan había ganado en un mes atendiendo el bar. Quería parecer exitosa, segura y completamente despreocupada por los acontecimientos de hacía 3 meses. Brian y Loan estaban en la mesa de la familia Hawthorne, casi al frente del salón. Loan llevaba un vestido obviamente caro, probablemente pagado con el dinero de Brian, y joyas que brillaban bajo las luces del salón. Brian estaba tan guapo como siempre con su smoking, pero podía ver la tensión en sus ojos. Los 3 meses no habían sido tan fáciles para él como esperaba. Dorothy Hawthorne dominaba la mesa, sin duda aún interpretando el papel de la madre herida cuya familia se había salvado de un terrible escándalo. Me vio al otro lado de la sala y la vi susurrarle algo a Brian, quien se giró para mirarme con una expresión que no pude descifrar. Pasé la primera hora de la noche socializando, asegurándome de hablar con miembros clave de la élite social de Chicago. Me sentí encantadora, amable y completamente cómoda. Varias personas intentaron, con cierta torpeza, mencionar el incidente de la boda, pero las desvié con una sonrisa misteriosa y un comentario sobre cómo las cosas siempre salen bien. El programa comenzó a las 9 en punto con Dorothy Hawthorne subiendo al escenario para dar la bienvenida a todos y hablar sobre la labor benéfica de la fundación. Se veía elegante y serena, la viva imagen de la sofisticación del Chicago de antaño. Al terminar su discurso, presentó al orador principal de la noche, un juez federal que iba a hablar sobre justicia e integridad. Fue entonces cuando tomé la iniciativa. Durante los aplausos por la presentación de Dorothy, me levanté y empecé a caminar hacia el escenario. Mi amiga Rebecca Walsh, que estaba sentada en mi mesa y conocía el plan, empezó a grabar con su teléfono. Otras personas en mi mesa hicieron lo mismo. Disculpe, dije tan alto que se me oyó por encima de los aplausos. Disculpe la interrupción, pero tengo algo importante que decir sobre justicia e integridad. Los aplausos cesaron al instante. 500 personas se giraron a mirarme mientras caminaba con seguridad hacia el frente del salón. Podía ver claramente el rostro de Brian, y parecía aterrorizado. Me llamo Heather Mitchell, continué, y mi voz se oyó con claridad por el sistema de sonido del salón mientras tomaba el micrófono. Hace 3 meses, muchos de ustedes estuvieron en mi boda cuando un hombre la interrumpió con acusaciones falsas sobre mi carácter. Los murmullos resonaron entre la multitud. Dorothy Hawthorne parecía haber visto un fantasma. Brian estaba medio de pie, como si quisiera correr pero no pudiera hacer funcionar sus piernas. Esta noche, quiero compartir la verdad con todos ustedes porque la justicia y la integridad, como el juez Williams estaba a punto de comentar, son valores que deberían importar a todos en esta sala. Saqué una carpeta gruesa con documentos que María me había preparado. Primero, quiero que todos sepan que a Wade Morrison, el hombre que interrumpió mi boda, le pagaron $5,000 en efectivo por hacer esas falsas acusaciones. Nos asignó una declaración jurada admitiendo esto, la cual se presentó ante el Departamento de Policía de Chicago. Los murmullos estaban cada vez más fuertes. Pude ver a la gente sacando sus teléfonos para grabar, tal como esperaba. La persona que le pagó a Wade Morrison fue mi hermana, Loan Mitchell, quien había mantenido una aventura secreta con mi prometido Brian Hawthorne durante 6 meses antes de nuestra boda. La cara de Loan palideció por completo. Intentaba encogerse en su silla como si pudiera desaparecer, pero todos en el salón la miraban. Tengo aquí recibos de hotel,
facturas de restaurantes, mensajes de texto y fotografías que documentan su aventura, continué, mostrando algunas pruebas. También tengo pruebas de que Loan malversó dinero del presupuesto de nuestra boda, dinero generosamente proporcionado por la familia Hawthorne, para financiar su aventura con Brian. Dorothy Hawthorne emitía sonidos ahogados, intentando levantarse de la silla, pero parecía demasiado sorprendida como para ponerse de pie. Pero la información más interesante que tengo para compartir esta noche es esta. Saqué el último documento de mi carpeta. Brian Hawthorne se casó legalmente con Crystal Bennett en Las Vegas el 15 de septiembre, 2 semanas antes de nuestra ceremonia. Nunca presentó una demanda. Esto significa que no solo nuestra ceremonia de boda fue inválida, sino que Brian se ha comprometido conmigo en algo grave, lo cual es un delito grave en el estado de Illinois. El salón de baile estalló en cólera. La gente hablaba en voz alta, se ponía de pie para ver mejor y sostenía sus teléfonos para grabarlo todo. Varios periodistas, que siempre asistían a la gala benéfica, tomaban notas y fotos frenéticamente. Brian ya estaba de pie, con el rostro desgarrado por la rabia y la vergüenza. ¡Qué ridículo!, gritó. No puedes probar nada de esto. Le sonreí con la confianza de quien tiene todas las de ganar. De hecho, Brian, sí puedo. María Santos, la investigadora privada que contraté, está aquí esta noche con copias adicionales de todas estas pruebas, que ya se han entregado a la fiscalía. Espera la visita de los investigadores muy pronto. Fue entonces cuando Loan por fin recuperó la voz. Se levantó y me señaló con un dedo tembloroso. Estás mintiendo. Ella gritó. Solo estás amargado porque Brian me eligió a mí en vez de a ti. La sala volvió a quedar en silencio, todos esperando a ver cómo respondía. Me acerqué a la mesa de Loan y Brian, manteniendo mi calma y confianza. Loan, dije, y mi voz se oyó con claridad en toda la sala, tengo pruebas en video de tu reunión con Wade Morrison para planear la interrupción de mi boda. Tengo registros financieros que muestran el retiro de 5,000 pesos en efectivo que hiciste para pagarle. Tengo mensajes de texto entre tú y Brian planeando su aventura y hablando de cómo romper mi compromiso. Y lo más importante, tengo algo más. Busqué en mi bolso y saqué una pequeña grabadora digital. Lauren, ¿recuerdas nuestra conversación en el bar del Hotel Four Seasons hace 2 semanas? Cuando pensaste que estaba demasiado devastada para funcionar y querías hablar de tu éxito. La cara de Loan palideció. Recordaba claramente la conversación a la que me refería. Le di play a la grabadora y la voz de Loan llenó el salón por el sistema de sonido. Nunca pensé que sería tan fácil destruir tu vida perfecta. Brian ya se estaba aburriendo de ti, y solo le ayudaste a ver lo que se perdía. La cara que pusiste cuando Wade se puso de pie en la boda fue invaluable. Ojalá hubiera podido tomar una foto. La grabación continuó con Loan describiendo con detalle cómo planeó cada aspecto del sabotaje a la boda, cómo había estado manipulando a Brian y a nuestros padres durante meses, y cuánto había disfrutado viéndome sufrir. Al terminar la grabación, el salón quedó en completo silencio, salvo por el sonido de la respiración. Lauren parecía a punto de desmayarse. Brian se había vuelto a sentar y miraba fijamente la mesa como si pudiera desaparecer en ella. Pero aún no había terminado. Hay una cosa más que quiero compartir, dije, sacando mi teléfono. Dorothy, me llamaste puta asquerosa delante de 200 personas. Me rompiste el vestido de novia y me humillaste públicamente basándote en mentiras que tu hijo y mi hermana orquestaron. Creo que es justo que todos aquí sepan qué clase de familia son realmente los Hawthorne. Le di play a un video que María obtuvo durante su investigación. Mostraba a Brian, Loan y la oficina de Brian en su firma de inversiones en una posición comprometedora durante el horario laboral. La fecha y hora indicaban que era de 2 semanas antes de mi boda. Este video fue grabado por las cámaras de seguridad del edificio de oficinas de Brian, anuncié. Es una de varias que documentan su romance en diversos lugares, incluyendo la casa de vacaciones de la familia Hawthorne en Lake Geneva, donde pasaron un fin de semana juntos mientras Brian se suponía que estaba en una despedida de soltero. Dorothy Hawthorne por fin recuperó la voz. ¿Cómo te atreves?, grita, poniéndose de pie con el rostro desencajado de rabia. ¿Cómo te atreves a venir aquí e intentar destruir a mi familia con tus mentiras? La miré con tranquila satisfacción. Dorothy, todo lo que he compartido esta noche está documentado, verificado y se ha entregado a las autoridades. Su hijo cometió bigamia, lo cual es un delito grave. Él y Loan estafaron a su familia durante la planificación de la boda. Orquestaron un elaborado plan para humillarme y destruirme públicamente. No son mentiras, son hechos. La multitud estaba cada vez más inquieta, con gente hablando a gritos y varios levantándose para irse. Esto era justo lo que quería, la máxima exposición y la máxima humillación para quienes habían destrozado mi vida. Pero lo mejor estaba por venir. Tengo un último anuncio, dije, alzando la voz para que me oyeran por encima de la multitud. Como muchos saben, trabajo en marketing y relaciones públicas. Durante los últimos 3 meses, he estado documentando todo lo que me sucedió y la investigación que siguió. El mes que viene publicaré un libro sobre toda la experiencia, titulado La mentira de la boda, sobre cómo mi hermana y mi prometida me arruinaron la vida y cómo me vengué.
Todos los beneficios se destinarán a obras de caridad, en concreto a organizaciones que ayudan a las mujeres.